¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y muchas gracias por seguir en la sintonía de la señal de El Heraldo Televisión en esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien, en donde siempre analizamos y tocamos los temas coyunturales de la agenda nacional, los temas más importantes y por supuesto los temas que generan mucha polémica. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Guardia Nacional, este proyecto tan ambicioso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se desplegó con bombos y platillos, pero 2 días después hubo un conflicto también de intereses en la Policía Federal que no quería incorporarse a la Guardia Nacional por diferentes factores. Estaban exigiendo también condiciones distintas. Esto generó, por supuesto, muchísima polémica al interior de este proyecto y además, por supuesto, también lo que ha generado una de las demandas más activas de nuestro país, la seguridad en cada una de las entidades y, por supuesto, en la Ciudad de México, en cada una de las alcaldías en donde se han presentado y se han incrementado además el número de homicidios, de robos y de secuestros. Son temas importantes para tratar. Soy Maximiliano Espejel, lo invito para que nos acompañe. Bienvenidos. El pasado 30 de junio se tomaba protesta a la Guardia Nacional en el Campo Marte. Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera. Así daban oficialmente inicio las operaciones de 70,000 elementos. El 21 de febrero se creó la Guardia Nacional a través de una reforma a la Constitución mexicana. El 11 de abril de 2019 se dieron a conocer los nombres de los mandos de la Guardia Nacional, 3 militares y una civil. Quedará a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro. Primero, para agradecer, señor presidente, la confianza y el honor que me otorga con el cargo de comandante de la Guardia Nacional. La primer polémica causada con la Guardia Nacional fue precisamente que en la Constitución había quedado asentado como mando civil el que dirigiera, pero no fue así, justificando que estaba en retiro el general Bucio. Otra polémica fue la visita del canciller Marcelo Ebrard a la Casa Blanca, quien se comprometió a enviar 6,000 elementos de la Guardia Nacional para detener el flujo migratorio en la frontera sur y así evitar que Estados Unidos impusiera aranceles a productos mexicanos. El 27 de junio, la Guardia Nacional inició operaciones en la Ciudad de México. En su primera etapa se desplegaron 2,700 elementos en 8 alcaldías. El 3 de julio surgía otro conflicto más en torno a la Guardia Nacional. Algunos policías federales comenzaron un movimiento manifestándose por la incertidumbre laboral con la entrada de la Guardia Nacional. Inconformes por ser transferidos a la Guardia Nacional y por las condiciones laborales, cientos de policías federales tomaron de manera pacífica las instalaciones del centro de mando de la alcaldía de Iztapalapa. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. A pesar de que el primer mandatario había dicho que ya había un acuerdo con la Policía Federal, el conflicto continúa y el despliegue de la Guardia Nacional no se ha detenido. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, para platicar de este tema, el día de hoy tenemos una mesa muy nutrida. Agradezco, por supuesto, la presencia en esta edición de Análisis Político. Primero, al alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa. Señor alcalde, muchísimas gracias y bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. También saludo con mucho gusto a Kenia López, ella es senadora por el Partido Acción Nacional. Senadora, muchísimas gracias y bienvenida también. Gracias, Max, por la invitación. Y al contrario, un placer también tenerla aquí. Y finalmente también saludo a Frida Guerrera, ella es activista, también una de las activistas más importantes y generadoras de conciencia sobre diferentes factores importantes que se han desarrollado en nuestro país en materia de seguridad, y agradezco también muchísimo su presencia para platicar acerca de este tema. Muchas gracias. Empiezo con usted, señor alcalde. ¿Considera que este despliegue de la Guardia Nacional, este proyecto tan ambicioso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una metodología correcta para evitar una de las demandas más álgidas de nuestro país? ¿Va a beneficiar concretamente a sus municipios, en Nezahualcóyotl, que es uno de los que tiene más índices de homicidios dolosos y de crimen actualmente? Bueno, definitivamente yo creo que sí es necesaria la creación de una fuerza nacional. ¿Pero de esta concretamente, la fuerza de la Guardia Nacional? En general yo creo que el sustento es correcto. Es decir, porque el sustento legal dice que debe ser una civil y policial. Y yo creo que el asunto está en que se pudiera mantener dentro de ese margen,
que es lo que precisamente la ley le permite. Porque no podemos decir de ninguna manera que no necesitamos de una fuerza policíaca nacional con capacidades de investigación, con capacidades para poder respaldar a las policías locales, a las policías estatales, municipales. Mira, la realidad que vive cada uno de los municipios en el país es distinta. Algunas, desde luego, que están ansiando el recibir el apoyo de la Guardia Nacional. Otros tal vez no estén en la misma situación. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no estamos considerados dentro de los municipios con mayor índice delictivo. De los 6 municipios, se seleccionaron a 6. Pero sin embargo, es decir, todos, yo creo que necesitamos de la participación, pero siempre y cuando sea una participación complementaria, es decir, que se sume a las acciones que se hacen desde las policías locales, desde las policías estatales. Cada quien tiene sus facultades y cada quien debe de actuar en el marco de esas facultades. Ahorita ya está, como bien se decía, aprobado, está ya en marcha todo el despliegue de la Guardia Nacional, pero todavía necesitamos ver en particular cómo se va a coordinar ese esfuerzo ya de manera específica con los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen una función fundamental en materia de prevención y es ahí donde se tiene que centrar precisamente esta función. Y la Guardia Nacional debe de cumplir esa función de complementariedad, es decir, cómo apoya las acciones que se desarrollan desde lo local. ¿Senador Frida pide lo mismo? A ver, déjame decirte, Max, primero, fue bien difícil conseguir un acuerdo de todos los partidos para lograr esta figura de la Guardia Nacional. ¿Por qué todos los partidos, incluyendo a la oposición y por supuesto al gobierno oficial hoy de Morena, se pudieron poner de acuerdo? Porque el tema número uno de los mexicanos y de las mexicanas es la inseguridad que vivimos. Le preguntes a quien sea, en cualquiera de los más de 2.400 municipios que hay en este país, antes era el empleo, la economía. No, hoy para los mexicanos el tema número uno, el más lacerante, el que más les preocupa, el que se vuelve la prioridad en cualquier encuesta es la inseguridad. Evidentemente, todos los presidentes, este y los anteriores, tienen derecho a definir su política pública de cómo resolver N problemas, digamos, el anterior sobre el empleo, o sobre la política económica o los anteriores. Este gobierno, lo primero, digamos, con lo que le hemos exigido todos los mexicanos, es más, me parece que muchos de los 30 millones de votos que le dieron al presidente electo fue porque lo que querían era sentirse seguros en su país, ¿no? Totalmente. Entonces el presidente tiene derecho a ofertar, digamos, políticamente, además cumpliendo lo que prometió en campaña, con una figura, y entonces él estructuró una nueva figura que se llama Guardia Nacional. Se lograron los acuerdos, yo soy del PAN, y todos, incluyendo a los panistas, votamos porque aspirábamos, creíamos, yo diría hoy, lastimosamente la realidad nos ha topado con pared, pero creíamos que iba a haber una Guardia Nacional de mando civil, porque se dijo en todas las discusiones de mando civil y que por supuesto resolviera los problemas de los mexicanos. Hoy, pues ni una ni la otra. O sea, me refiero, evidentemente no es un mando civil, toda la logística y todo lo que se ha visto en estos primeros días a propósito de la Guardia Nacional, pues se ve que al presidente le contaron otra historia o no leyó la Constitución, pero en realidad no es una Guardia Nacional Civil. Y segundo, cuando tú ves un híbrido, porque eso es un híbrido, es la Policía Federal con la Defensa, con la Marina, que son instituciones que tienen un entrenamiento distinto, porque su naturaleza es distinta, porque su lógica de concepción, de contención de un problema es absolutamente distinto. Y es más, tienen derechos laborales, digamos, históricos distintos. Pues evidentemente está pasando lo que está pasando. Hay muchísimos problemas porque, pues imagínate tú que eres un policía federal, ¿no? Y que te llevan a un lugar infrahumano para que te duermas y después al otro día te digan que tienes que defender a los mexicanos. Es una cosa ilógica. Y bueno, peor aún, después de que se deja claro que estaban durmiendo en hoteles terribles, en baños terribles, en condiciones de verdad
degradantes para los seres humanos. Yo creo que nadie de nosotros querría tener un trabajo, digamos, donde te tuvieras que dormir ahí. Y aún así les dijeron fifís. Exacto, el titular del Instituto Nacional de Migración del partido mayoritario de Morena, que es, digamos, de una u otra manera el partido oficial, ¿no? ¿Se acuerdan que antes era como peyorativo decir oficialista, sí, ¿no? Total. Bueno, pues hoy es una persona con un alto rango de decisión, en lugar de decirles, oigan, tienen toda la razón, vamos a generarles mejores condiciones de vida y de dignidad, lo que les dice es, son policías fifís, pues obviamente hay una violencia, digamos, institucionalizada adentro del mismo gobierno para quienes les estamos pidiendo que nos cuiden. Evidentemente, pues la lógica es muy mala. Y nada más para concluir, efectivamente uno de los grandes problemas, digamos, con este inicio de la Guardia Nacional, es que ahora resulta que si hubo alguien que va a pagar el muro, ¿no? Tanto lo dijo el presidente de Estados Unidos, si alguien va a pagar el muro, vamos a ser nosotros y va a ser un muro humano. Pero ya ¿no? lo hizo, con un solo tuit logró poner su muro en la frontera sur de nuestro país con 16,000. Humano, ¿eh? Sí, Déjame claro. decirte, ya ni siquiera de ladrillos, no de malla ciclónica, No, no, es un muro humano. de seres humanos mexicanos que están viviendo en condiciones bien complicadas y, por cierto, teniendo que enfrentar una política migratoria que no es la que se había prometido en este gobierno. Totalmente. Frida, desde tu punto de vista activista, ¿qué opinas de lo que dice la senadora Kenia y el alcalde de La Rosa? Bueno, creo que el punto no estuvo mal, como esta idea que nació de defender a los mexicanos. Yo no creo que sea tan grave la situación de que se unan estas fuerzas, estos grupos, los militares, los marinos, los federales, porque en efecto es lo que necesitamos. Y además de toda la sociedad civil, obviamente. O sea, desde el principio se cuestionó qué va a pasar con la perspectiva de género, con el tema de la Guardia Nacional. ¿Realmente la Guardia Nacional va a evitar que sigan asesinando niñas, niños, mujeres y a todos los que se puede asesinar en este país? Yo creo que si, por ejemplo, los alcaldes no saben realmente cómo va a abrazarse esta fuerza de la Guardia Nacional con la policía local o con las policías estatales, entonces estamos realmente hablando de que no sabemos qué va a pasar con esto. Claro. Se puede presentar también y es delicado y es, creo que muy preocupante el hecho de que yo desde este lado del activismo, no sé, Oaxaca, por ejemplo, 2006, toda esta fuerza que hubo en contra del pueblo que estaba insurrecto, la cantidad de mujeres violadas, los hombres violados, mujeres detenidas, prácticamente lastimadas, hombres y mujeres, una sociedad completa por estas guardias, por estos policías federales. Podría yo comentar o decir, visto mucho de que los pobrecitos los tenían en hoteles pobres, porque en mi experiencia, lo que yo vi en Oaxaca con la Policía Federal, no fue lo que se dice, ¿no? Que los tienen en condiciones infrahumanas. Creo que hay muchísimos mexicanos que realmente sí viven en condiciones infrahumanas y esa es una parte... 30 millones. Esa es una parte que no se ve. Ahora, los militares en las regiones de Oaxaca, por ejemplo, la región Triqui, al entrar o a Chiapas, ¿qué fue lo que sucedió con sus mujeres? Las mujeres somos los botines, ¿no? De guerra. Mujeres violadas, niños que nacieron todos años o meses después, se empezó a llenar de hijos de estos militares, hasta que el mismo pueblo se organiza y los saca. Entonces creo que tenemos que tener bien claro, y el presidente debe de tener muy claro hacia dónde se van a dirigir las cosas. No se trata también ahora de que los ven, y como es Guardia Civil, y como es Guardia Nacional, y como todos somos buenos y nos queremos, de que ahora los malos los asesinen a ellos, ¿no? Pero sí creo que se tiene que definir bien claramente cuáles van a ser las funciones, porque no las tenemos claras nadie. Claro, y como todavía no está definido, yo lo planteo así en la mesa, alcalde, podemos ser testigos, y sería muy desafortunado de tener un episodio precisamente por esta falta de conocimiento, por esta falta de comunicación que hay con respecto a la Guardia Nacional y sobre todo con esta falta de hegemonía y de jerarquía que tiene cada una de estas organizaciones puestas al mismo nivel en la Guardia Nacional. ¿Podríamos ser testigos de un episodio como el de San Salvador Atenco, que fue terrible y que además la cicatriz sigue abierta en nuestro país? O sea, hay muchos otros ejemplos
de lo Ese que para nos, poner uno de los más lacerantes, de ¿no? lo que nos ha dejado precisamente esa estrategia de poner por enfrente el tema de la fuerza, poner el acento en el tema de la fuerza, es lo que nos ha dejado precisamente toda una historia de violaciones de derechos humanos, de muertes. Ahí está el caso Tlatlaya también, que es un asunto que fue muy sonado, y precisamente porque los militares, por supuesto, yo digo, el ejército es una de las instituciones más respetables de nuestro país, pero tienen una función diferente que no es una función policial. Pero ya no es tan respetable. El hecho de fragmentarla de esta manera es no haber respetado al ejército, alcalde. Bien. ¿Qué opina usted? No, yo creo que sí hubiera sido o es importante incluso que la Guardia Nacional retome ese carácter policial, porque de lo contrario no va a poder cumplir con las tareas que se le han asignado, que son o deben de ser básicamente de carácter policial, es decir, investigación, vigilancia, etcétera. Es decir, son tareas que no cumple regularmente la milicia. Pero ¿considera que la Guardia Nacional va a resolver concretamente en su municipio los problemas de inseguridad? Sí sabemos que no son de los que más alto índice tienen de inseguridad, pero Ciudad de Nezahualcóyotl también ha sido históricamente un lugar de muchísima violencia, de crimen organizado, sobre todo de participación de estos grupos delictivos que se tenemos avances importantes, pero eso no quiere decir que neguemos que hoy por hoy sigue siendo la principal preocupación de la población el tema de seguridad. Pero va a ayudar la Guardia Nacional en su municipio. Yo creo que si fuera en una situación de complementariedad, insisto, es correcto. Es decir, que dentro de las facultades que tiene la Guardia Nacional establecidas legalmente, debiera apoyar las acciones que se desarrollan desde las policías locales. Nosotros hemos desarrollado capacidad de investigación, nosotros hemos desarrollado una capacidad de reacción bastante importante, pero sobre todo tenemos una proximidad social que es lo que realmente pueden desarrollar las policías locales. Es decir, la policía, ni la Policía Nacional ni la Policía Estatal pueden desarrollar esa proximidad social que sí tienen la capacidad de desarrollar las policías locales. Y sobre todo, capacidad en materia de prevención. Entonces, por lo tanto, no puede existir Guardia Nacional sin que exista el fortalecimiento de estas facultades y de estas acciones de la policía local, porque si no estaría incompleta pues la acción. Yo insisto, creo que sí hacía falta fortalecer una Policía Nacional, pero siempre y cuando sea complementaria de las acciones locales que son proximidad y que son la prevención. Senadora Kenia, ¿qué opinas? Y después voy contigo. A ver, vamos, yo creo que hay algo que hay que reconocer, y es que el gobierno federal, con todo respeto, alcalde, nunca ha hablado de coordinación, ¿eh? O sea, yo nunca he escuchado de voz del Ejecutivo Federal hablar de coordinarse con los municipios o coordinarse con los estados, porque tienen una prioridad, y la prioridad es su Guardia Nacional, ¿no? Y bajo esta lógica hay un problemón, porque, a ver, a nivel local, los temas más complicados son homicidio, secuestro y extorsión. Es claro. Real. A nivel federal es robo de hidrocarburos, ¿eh? Esta cosa del huachicoleo que sí. Estuvimos semanas sin gasolina y tal, no ha mermado, sigue siendo uno de los delitos más complicados. Evidentemente los delitos en contra de la salud, ¿no? Que es claro. Desafortunadamente todos los días, y los delitos patrimoniales. Si nosotros pudiéramos ver ahorita una gráfica, va en ascenso la gráfica de los homicidios dolosos y no hay cómo se pare. O sea, vamos, ya no digan que haya un retroceso, va hacia arriba. Hemos tenido el primer semestre más violento de hace 10 años. Más delictivo, sí. ¿No? Desde que se tienen, evidentemente, datos formales, ¿no? Pero sobre todo tomando en cuenta esta guerra que el presidente Calderón estableció y que además generó causó miles de muertes. Y te voy a decir una cosa, Max. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que
si hay una deuda pendiente de este gobierno con en la campaña, digamos. Ya no es que trata terrible a las organizaciones de la sociedad civil, ya no es que dejó a 320,000 niños sin estancias infantiles, ya no es que están pensando en una cosa terrible para las mujeres violentadas con los refugios. Ya, ahora sí que, digamos, eso ya no es tan importante como que la deuda de la seguridad o la promesa de la seguridad no se ha cumplido. La gráfica lo que te dice es, no solo no se detiene, sino aumenta. Cuando tú supones que entonces lo que va a resolver ese problemón es la Guardia Nacional y ves que hoy o ayer el Senado de la República está recibiendo a los policías federales y ves que hay un muro humano, vamos, el problema de fondo es que no hay una estrategia, y la estrategia, yo diría, no solamente es federal, sino debe ser una estrategia de coordinación con los alcaldes y con los gobernadores. Hoy yo no he visto un mensaje, una señal clara desde el gobierno federal que sirva, digamos, como un todo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay esta necesidad de concentrar el poder y de que pareciera que hay una verdad absoluta en este país, pues nos genera esta gráfica tan lastimosa que les he comentado. Qué bueno que dijiste, antes de regresar contigo, hay una declaración de Andrés Manuel López Obrador que efectivamente, según él, porque él tiene otros datos, como generalmente, hay un acuerdo ya con los alcaldes y con los policías federales también para llevar a cabo este programa, sobre todo estos primeros programas en donde ya se desplazaron miembros importantes de la Policía Federal. Vamos a escucharlo y seguimos con este debate. A ver, tenemos ahí un problema de audio. Vamos a recuperar en un momento estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí regreso contigo, Frida, para retomar también esta parte importante que es lo que plantea la senadora Kenia, sobre todo también con lo que declaró hace un momento el alcalde, ¿no? Creo que hay mucha como lógica, sí. Cuando se da esta guerra o esta declaración pues contra el narco, al crimen organizado. Al crimen organizado, que yo la verdad no sé quién sea el crimen organizado. Porque, es un monstruo de 100,000 cabezas que no tiene rostro, cada vez ¿no? que sucede algo, todo es el crimen organizado, y como es incansable o no sé, nunca hay castigos, ¿no? Cuando se abre esto, se abre la puerta a la impunidad absolutamente en el país. Sí, no disto de esta situación de los números, de las cifras que están creciendo, pero también seamos honestos en algo, y las cifras, y es triste porque son vidas, son seres humanos. Claro. Las cifras antes no se hablaban. Antes de verdad era bien difícil y sigue siendo un poco difícil, pero ya no, ya tienes la información cada mes que te va dando quien se encarga de la seguridad o de recabar todos estos datos para decir, nos llevamos tantos miles de mujeres y de hombres asesinados, ¿no? Creo que es bueno que ya se abra, que ya se acepte, que tenemos que aceptar en efecto que como nación estamos ante un grave problema a partir de esa declaratoria, ¿no? En esta guerra que pero hubo. a Peña sí se los contaba, ¿no, Frida? O sea, bueno, el Sistema Nacional de Seguridad todos los Sí. meses le daba ahí su Nosotros tenemos su un lista problema poco con afortunada. el tema de feminicidios. O sea, porque es que nosotras, yo como comunicadora, empiezo a documentar feminicidios, por ejemplo, porque no hay bases de verdad. O sea, es bien grave que no sabemos realmente cuántas niñas, porque este año es, así como ha sido para los adultos, ha sido para los niños y las niñas. O sea, llevamos más de 60 niñas asesinadas en lo que va del 2019, niñas menores de 12 años. Llevamos más de 60 niños menores de 12 años asesinados, violados, destazados, como... Un tema importante para tratar sobre este tema es que de estas niñas asesinadas o violadas, el vínculo generalmente eran personas que conocían ellas. El problema de los feminicidios, Frida lo tiene muy claro, y llevamos muchos años, digamos, discutiendo este tema. El problema de los feminicidios es que la autoridad estaba obsesionada en que como no querían reconocer que eran feminicidios, los metían en la caja de homicidios. Y pues evidentemente pues, no es lo mismo, ¿no?, que te maten por ser mujer a que te maten, digo, suena súper horrible, pero que te maten por ser humano, ¿no? Claro. Y claro que es una lógica distinta, porque es una política... Y en muchas, por ejemplo, en Chimalhuacán, uno de los municipios que también está creciendo esta ola de violencia. Desgraciadamente ahí, como si las vidas de los hombres no importaran, a las mujeres las hacen pasar o las hacían pasar por hombres. Tenemos un caso muy claramente del 2018 en Naucalpan, donde 2 mujeres desaparecen
en el mismo momento, aparecen más tarde los cuerpos muy cerca de donde se las llevaron, y a la prensa, nosotros como prensa nos dicen, son hombres. Cuando tú ves la foto dices, esta no es el pie de un hombre. Y si no se hubiera tratado de la hija de quien era esta niña, una de las mujeres, Pasa desapercibido. pasa como hombres. Entonces, a ver, o sea, claro que importan las vidas de todos, ¿no? Que las cuestiones, y eso es lo que tenemos que tener claro, las cuestiones son completamente diferentes, absolutamente. Entonces, ¿por qué ocultar esa parte? Si son seres humanos y que es importante tomar en cuenta, ¿por qué no poner en evidencia que sí es una mujer? ¿Por qué ocultar eso? Yo creo que sí es un tema de que dime cómo tratas a tus mujeres, tu gobierno, y cómo las estás protegiendo, y pues vamos a platicar a ver si es cierto que estás haciendo algo para evitarlo, ¿no? Yo creo que aceptar que se crece, o sea, aquí en este país hay una sentencia muy clara que se dio en 2015, la sentencia Mariana Lima, que refuerza todo lo que ya se venía haciendo desde Ciudad Juárez, el campo algodonero, y que la sentencia Mariana Lima tajantemente dice: todo asesinato violento de una mujer tiene que ser investigado con perspectiva de género bajo el protocolo de feminicidio, incluidos los suicidios. A ver, alcalde, yo veo aquí claramente una demanda de parte de Frida, no directamente contra su autoridad, pero sí contra esta perspectiva de que se tiene que hacer algo y se tiene que encontrar una solución y una comunicación directamente, en este caso con la Guardia Nacional. ¿Cómo es su comunicación? De alguna manera, ¿cómo fue su comunicación o esta petición para que ciertos elementos formaran parte también de esta custodia en Nezahualcóyotl? No, hasta este momento no hay comunicación. ¿Y entonces? No hay ninguna comunicación oficial que nos diga que va a intervenir la Guardia Nacional en el municipio. Estamos a la espera de que eso ocurra, desde luego. Permítame, no sabemos... perdóname que lo interrumpa. Estamos a la espera, pero ahora seguramente está siendo asesinada una persona ahí, precisamente porque la cifra también de asesinatos en cada minuto son alarmantes en nuestro país. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Yo creo que, o sea, es una estrategia federal, no es una estrategia local. Entonces, ellos han determinado, en base a sus propios diagnósticos, qué es lo que tienen que hacer, a dónde van a intervenir. Entonces, ahí hay una cuestión pues donde nosotros no intervenimos. Desde luego, y estoy totalmente de acuerdo en que no es de ninguna manera justo ni conveniente ocultar las cifras de lo que sucede. Para enfrentar un problema, en primer lugar, lo tienes que reconocer. Desde luego, insisto, lo decía hace un momento, en Nezahualcóyotl seguimos teniendo problemas. Tenemos avances muy importantes. Y si nos dicen, va a intervenir la Guardia Nacional, lo recibiremos de buen agrado, porque siempre y cuando vayan a apoyar las acciones que nosotros estamos desarrollando ya. Es decir, no esperamos que no se busque una cuestión de subordinación, pero sí de coordinación estrecha con la Guardia Nacional, porque es necesario que cada quien, insisto, dentro del marco de sus facultades, las cumpla. Nosotros estamos totalmente abiertos y dispuestos a recibir la actuación de la Guardia Nacional para que realice las tareas que tenga que realizar. Antes de regresar contigo, Frida, voy contigo, senadora. Déjame decirte una cosa, Max. Sí. Es que justo ese es el tema de fondo. Mira, el alcalde tiene el privilegio, si me permites llamarle así, de ser autoridad de más de 1 millón de personas. O sea, más de 1 millón de personas viven en su municipio. En México hay más de 2,400 municipios. Municipios, dicen en Yucatán, chirulitos, claro, así pequeños, ¿no? De 10,000 habitantes, 15,000 habitantes, y municipios de más de 1 millón de habitantes. El problema, digamos, es que si no hay coordinación, una cosa es que el Ejecutivo Federal diga, sí, yo decido mandarlo a estos 50 municipios, 200, 500, los que sea, que vayan, digamos, vayan avanzando, pero es otra cosa bien distinta, algo que se llama coordinación estatal y municipal en los 3 órdenes de gobierno para todos los mexicanos, no nada más para unos cuantos, no nada más para unos municipios, no nada más para unos colores, no nada más pensando electoralmente, no. Porque, a ver, perdón, pero ¿qué diferencia hay entre un ciudadano que vive aquí en la Benito Juárez a uno que vive en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en Iztapaluca, en donde ustedes me digan, o en, no sé, en Yucatán, digamos, en cualquier municipio? Todos somos mexicanos. La lógica es, en tanto más coordinación debió de haber o debe de haber, digamos, la coordinación
es ascendente y descendente, porque el alcalde tendrá mucho que decirle al gobernador y el gobernador al presidente y hacia abajo. El problema de hoy es que solamente hemos hablado de un tema de seguridad a nivel federal. ¿Qué pasa en todo el país? ¿Y qué pasa? De verdad es importantísimo, y yo diría, si a mí no me llega la Guardia Nacional en 4 años, entonces, en mi municipio, digamos, y entonces, no, yo que soy ciudadano de segunda o de tercera, ¿no? Y nada más con el tema de Frida, tienes toda la razón. Te voy a decir por qué no les gusta decir que eran mujeres asesinadas, porque claro que no es lo mismo, ¿no? Decir que tu municipio o tu entidad federativa pueda tener una alerta de género, claro, porque en tu municipio matan mujeres, como eso no les gusta a los políticos, pues entonces digamos que son hombres para disminuirlo. Esta lucha que se ha dado desde muchas organizaciones, muchas mujeres feministas o que se ocupan de los derechos de las mujeres, pues si tú ubicas un homicidio con una diferencia radical a un feminicidio, entonces vas a generar políticas públicas para erradicarlos a ambos, digamos, en su justa dimensión y con su justa problemática cada uno. Claro, y si no existieran estos movimientos, los números cambiarían drásticamente, sí, claro, en cuanto al control y sobre todo las mujeres asesinadas en nuestro país. Absolutamente, creo que sí, ese es el punto. Yo creo, bueno, a ver, vamos. Ahorita que el presidente mencionaba algo referente a las funciones de investigación, de verdad yo no me imagino a los militares investigando un feminicidio con perspectiva de género, ¿no? O esta Guardia Nacional conformada con todas estas fuerzas. Creo que se tiene que hablar en su justa dimensión de verdad de las funciones que se tienen que llevar a cabo. Yo creí que ellos ya habían tenido una reunión con el gobernador, que pues creo que no tienen. Claro. Creo que no tienen gobernador, yo no veo mucho del gobernador, pero bueno, para que este gobernador, esta cabeza que se sentó ya con el presidente en estas reuniones enormes que tienen, les explicara, va a pasar esto, nos vamos a coordinar de esta manera, ya nos dijeron que vamos a hacer con nuestras policías esto, y ustedes van a seguir investigando, ustedes van a seguir tomando las denuncias, o sea, y nosotros nada más vamos a estar como reforzando la seguridad, ¿no? Sí, no hay estrategia, yo no la veo, se desplegó y a mi punto de vista se desplegó esta guardia, como lo dijeron ahorita, hacia la frontera sur para evitar que pasen los migrantes. Se hablaba en algún momento de que se había acabado esta cacería del Instituto de Migración en contra de los migrantes, por ejemplo, y vemos que no, estamos peor, es como si hubiéramos retrocedido en materia de muchas cosas, y los migrantes es una de ellas, las mujeres migrantes son una de ellas. 12 años, o sea, antes por lo menos gritabas, te manifestabas y decías, está pasando esto, el Instituto de Migración está actuando como policía federal que se lleva a los migrantes y los suben cuando no debería de suceder. Y hoy, cuando levantan la voz, quienes se han dedicado durante tantos años a esta protección de migrantes, son detenidos. Los primeros presos políticos de este sexenio son defensores, amigos, defensores de quien se supone hoy es de quien es el presidente, ¿no? Entonces, sí nos parece grave, sí creo que es un tema que hay que analizar muy bien, con muchísima calma, porque hay que sacar hilos. Yo no veo bien que los militares cuiden los tianguis, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te vas a un tianguis de cualquier parte, en el Estado de México sobre todo, y los ves parados ahí como cuidando qué, ¿no? Hay muchas cosas que no quedan claras, y es como tenemos que tener claro que no puede ser guerra del pueblo contra los uniformados, ¿no? Correcto, Frida. Si les parece, vamos a hacer una pausa para seguir analizando este tema de la seguridad de nuestro país, de la Guardia Nacional, de este proyecto tan ambicioso que además es una de las demandas más importantes en la Cuarta Transformación. Senadora Kenia López, muchísimas gracias. Le agradezco que haya participado en esta mesa. En la segunda mesa en la segunda media hora tendremos la participación de alguien más. Será y es bienvenida siempre cuando platicamos de esto y otros temas. Al contrario, Kenia, muchísimas gracias. Bienvenida siempre y nos vemos en la próxima. Gracias. Hacemos esta pausa entonces y continuamos con más de esta mesa de análisis político.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Gracias por estar también en contacto en nuestras plataformas digitales y en nuestra cuenta de Twitter, @elheraldo_mx. Estamos platicando acerca de la Guardia Nacional, de este proyecto que el pasado 30 de junio se lanzó, se presentó, se desplegó desde Campo Marte con la presencia de los altos mandos en cuanto a seguridad nacional y también con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Ejecutivo, que sí, después de la demanda tan importante que ha tenido la sociedad de nuestro país a partir de la inseguridad, de los graves números que hemos visto pues, en los últimos meses, en los últimos años, pues estamos analizando si este es un resultado que va a dar pues próximamente también beneficios a nuestro país. Les recuerdo que está con nosotros Frida Guerrera, ella es activista, usted seguramente la conoce muy bien acerca de todos estos proyectos y además también las actividades que has llevado a cabo también para dar siempre cifras y números concretos sobre los homicidios de mujeres y de niñas en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, Frida. Y también está con nosotros el alcalde de Nezahualcóyotl, el señor Juan Hugo de la Rosa. Alcalde, muchísimas gracias nuevamente. Regresamos entonces a este tema sobre el proyecto de la Guardia Nacional, pero dejamos pendiente también unas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este informe que dio hace unos días. Vamos a escucharlo y regresamos en un momento. Informarles que ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal. Agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos, porque ellos son los que nos ayudan con su participación. No se sostiene ningún movimiento si no hay apoyo, respaldo ciudadano. Y en encuestas, en mediciones, se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal. A ver, ahí tenemos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. También ha generado inclusive muchísima polémica dentro del partido de Morena, en donde se estableció que sí, la Guardia Nacional estaba diseñada originalmente para proteger la soberanía y la seguridad de los mexicanos, pero sí se mandaron 16,000 elementos a la frontera sur de nuestro país para cumplir con las demandas y las expectativas del presidente Donald Trump para no establecer el 5% de los aranceles. Es un tema pues, que no estaba contemplado, no estaba de alguna manera bajo el presupuesto. Dentro de su postura como alcalde, ¿qué espera entonces de la participación de la Guardia Nacional en Nezahualcóyotl? ¿En qué momento, sobre todo la gente que nos estaba viendo en esa demarcación, en qué momento puede empezar a pensar que sí, la Guardia Nacional va a empezar a participar en diferentes puntos ahí en Nezahualcóyotl, alcalde? Bueno, te insistiría, esto es parte de un diagnóstico que ya tiene, por lo que sé, realizado la propia federación. Y en función de este diagnóstico es que ellos van a ir implementando ya la entrada de la Guardia Nacional y de acuerdo también con sus capacidades. Es decir, hoy tienen un poco más de 40,000 efectivos que provienen de lo que es la Policía Militar y la Policía Naval también, que son los que hoy conforman la Guardia Nacional. Pero son 61,000 con 12,000 que se están preparando. Efectivamente, son otros 20,000 los que van a ser reclutados y que están ahorita ya muchos de ellos en proceso de capacitación. Entonces, estamos sujetos pues a este diagnóstico que ellos tienen realizado. Y yo creo que todos debemos de tener claro que la paz y la tranquilidad no será más que fruto de la propia justicia. Si no se logra construir bienestar, si no se logra satisfacer las necesidades de la propia población, difícilmente vamos a poder aspirar a tener esa paz y tranquilidad a que los ciudadanos aspiran. Entonces, yo creo que desde luego toda la estrategia puede ser positiva, pero tenemos que trabajar en la otra parte. Y tenemos que trabajar sobre todo en cómo se logre
generar políticas públicas de prevención del delito. Hoy, desgraciadamente, se han reducido los recursos destinados a la prevención, desapareció el PRONAPRED, que era un programa que estaba destinado precisamente a este tipo de programas, se redujo el Fortasec. Entonces, si hay una afectación en las finanzas municipales que no nos permitirían o no nos van a permitir desarrollar todas estas acciones. Esto también hay que señalarlo. Sin embargo, yo creo que tampoco sea válido aventarnos la bolita, ¿eh? No creo que esa sea la salida. Más bien, lo que cada uno tiene que hacer es asumir la responsabilidad que tiene. Nosotros desde el ámbito local, los gobiernos estatales desde su ámbito y también el gobierno federal. Pero también hay que dejar muy claro que si no se refuerza a los gobiernos municipales en la parte financiera, van a estar imposibilitados para cumplir adecuadamente esta tarea de prevención. Pero hablando de aventarse la bolita, ¿qué opina de las declaraciones que el expresidente Calderón, Felipe Calderón, hizo? Sobre todo porque acusa directamente a Durazo. Vamos a recuperar parte de las palabras del expresidente Calderón al respecto de este programa y continuamos debatiendo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho. Nada más, pero nada menos. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Bueno, pues son declaraciones fuertes, son declaraciones que inclusive sí, pues ponen en tela de juicio también las declaraciones del secretario Durazo, sobre todo por este planteamiento, estas hipótesis, estas teorías de conspiración sobre que el expresidente Calderón está detrás de estas manifestaciones. ¿Qué opinas acerca de esto y también de lo que esperamos para la Guardia Nacional? Porque además Andrés Manuel dijo que en 3 meses ya podemos empezar a ver resultados. ¿Será posible? ¿Qué opino? No creo. No, es muy difícil. ¿Qué opino de esto? Bueno, qué triste y qué lamentable. Yo no soy política, ¿no? Hago todo lo que puedo hacer desde mi trinchera para que esto se reduzca, pero qué triste que la política no entienda el dolor, ¿no? Sí creo yo que hay intereses políticos por todos lados de que se muestre y además de que no le ayuda mucho la falta de estrategia que de repente se le ve que no tiene, mucha gente que tiene cerca que no está ayudándole al presidente actual, pero este tipo de declaraciones que hace un expresidente diciéndole al presidente que compruébame esto, ¿no? O sea, no le veo lógica al tema de que sea tan importante la palabra de un sujeto que ya fue, que ya tuvo, que pudo haber hecho y que no lo hizo, que pudo haber evitado que todo esto se nos hiciera una gran... Es un expresidente, algo sabrá, ¿no? Sí, obviamente. Sobre todo porque las declaraciones del secretario Durazo van directamente a él, que él está detrás de este conflicto de la Policía Federal. Porque es ¿no? quien creó, ¿no? La Policía Federal, finalmente. Entonces, sí suena absurdo, después escuchas a los mismos policías federales diciendo queremos que él venga y nos represente. O sea, son como cosas que sí, no, de repente la atención, o sea, estamos tan llenos de información, nos dispersamos en tanto y que olvidamos muchas cosas importantes, ¿no? Que de repente esto que decía el presidente ahorita, el tema de la prevención, realmente qué se está haciendo para evitar que siga pasando todo esto. ¿Qué hace, por ejemplo, el presidente en esa para evitar que... Hay muchas niñas y es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Nesa, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, son una zona del Estado de México donde es como muy común que las niñas las regalen, que a las niñas las veas aquí en la basura y después en una casa.
O sea, es como algo muy común que no se previene, que cuando grita una familia, oiga, está pasando esto aquí, por ejemplo, los DIF dicen, no puedo intervenir porque tú no eres familiar, ¿no? O sea, hay como muchas cosas de prevención que no se están tomando en cuenta. Y sí, o sea, obviamente el tema de la Guardia Nacional pues es un tema importante. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos va a dar seguridad. Pero también está la parte de la responsabilidad civil, como yo lo decía al principio. Sí, el mensaje de impunidad ha sido tremendo. Son años y años donde el mensaje de impunidad era roba, asesina, mata, viola, tira, haz lo que quieras porque en este país no va a pasarte nunca, jamás nada, ¿no? Aunque tengamos las pruebas de que robaste, como pasó con el expresidente, no va a pasarte nada, ¿no? Entonces, el mensaje para los de abajo, pues dicen, pues que se robó tanto, no le hicieron nada, pues a mí que mate a una mujer, que mate a un niño, pues tampoco me van a hacer nada, ¿no? Pero además de todo, se mezcla este caldo de cultivo con la falta de valores, que ya no es crisis de valores, ya no hay valores. Huérfanos digitales, nosotros les decimos así porque sí son chavos, son mujeres, son niños jóvenes que crecieron sin guías, que crecieron sin adultos que de verdad les dijeran por qué, porque estos adultos estaban ocupados en traer la comida, ¿no? En que no te maten ese día. O sea, hay una serie de cosas que han generado este caldo de cultivo que creo que sí va a ser muy difícil. 3 meses no creo. Creo que se puede un poquito más de tiempo, no creo que sea este año ni el próximo. Yo más bien creo que si le echamos ganas todos, pero todos, asumiendo nosotros también nuestra parte de sociedad, porque no todo lo va a resolver un gobierno, lo podemos a lo mejor empezar a ver en unos 3 años. A manera de autocrítica, señor alcalde, ¿qué evaluación hace al momento y también tomando en cuenta lo que sucedió en la administración pasada sobre los temas de seguridad en su municipio, en su demarcación? Bien, bueno, en primer lugar te decir que yo me reelegí. Yo acabo de iniciar un segundo periodo. Creo que desde luego no podemos negar que nos faltan muchas cosas por hacer. Tenemos que entender que, como bien decía Frida, esto es una cuestión de una suma de voluntades para empezar. El papel que juega, por ejemplo, gente como Frida, que le da voz a mucha gente y que nos permite escuchar ese grito precisamente de la propia población, que tenemos que estar muy atentos y realmente atender esas necesidades. Pero también creo que hace falta una suma de capacidades, es decir, por un lado la suma de voluntades, pero por el otro lado la suma de capacidad. Desde mi punto de vista, por supuesto que la Policía Federal, por la experiencia propia que he vivido, hay una acumulación de experiencia ahí bastante importante. Hay una acumulación de capacidades. Pero también de corrupción. Indudablemente, o sea, no podemos decir que no exista gente negativa, elementos negativos dentro de la Policía Federal. Y la corrupción, por supuesto que está latente en todas partes. ¿Tú te refieres a qué corrupción? ¿La corrupción que Dentro de la Policía Federal, claro. Hay, o sea, bueno, en todos lados, pero revisemos el actuar de la Policía Federal que ha tenido durante todos estos años y cuál ha sido. O sea, corrupción, cooptar, son los mismos muchas veces que te extorsionan, o sea, hay una serie de errores que ha cometido la Policía Federal que creo que sí se tiene que revisar ese asunto porque Andrés Manuel empezó por ahí, ¿no? O sea, dijo, lo primero que se va a castigar en este país y que no se va a permitir es la corrupción. Y creo que está bien, porque si algo que ha abrazado esta Policía Federal, hablando de ellos exclusivamente, es precisamente la corrupción, ¿no? Es esta facilidad con la que se puede obtener dinero, esta inmediatez de que tengo además los conocimientos para poderlo hacer y lo hago y lo ejecuto, y no les interesa o no les importa. O sea, les dieron una bandera de impunidad también a esta policía. Entonces, ¿será esa la razón, bajo su punto de vista, que la Policía Federal no se quiso incorporar a la Guardia Nacional? ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué existió este conflicto a 2 días de
del desplazamiento de la Guardia Nacional? Yo sí creo que tenga que ver con este tema. Se perdieron privilegios. O sea, ellos van a perder muchos privilegios. Pero ¿crees que se sintieron señalados de si Sí. nos incorporamos van a empezar a rodar cabezas sobre lo que nosotros hicimos antes como miembros de la Sí, Policía sí creo Federal? que se fue. Para mí, desde mi punto de vista y desde lo que hemos revisado, yo he visto como activista, como comunicadora, dando voz a este tema de los derechos humanos, yo sí creo que sea eso. Yo sí creo que fue ¿Qué eso. opina, alcalde? Yo creo que, insisto, no se puede negar que haya corrupción. Pero esa sería pe- una acusación directa, o sea, Pero yo insisto en que también el desarrollo de capacidades tiene mucho que ver. Y las capacidades que se desarrollaron desde la Policía Federal son también de destacar. Y no solo destacar, sino aprovechar. Entonces, y te lo digo desde el conocimiento que tengo, por el apoyo que en su momento recibimos también de la propia Policía Federal. Desde luego nos encontramos con elementos negativos, pero nos encontramos también con gente muy responsable, con gente que realmente ama su trabajo, fíjate que a veces no creemos que haya policías de carrera, policías que lo son de corazón, pero yo los conozco y creo que una de las cuestiones que también tenemos que hacer es reconocer y valorar esa función tan importante que cumple la policía. Si no apoyamos también a nuestra policía, difícilmente vamos a poder aspirar a tener seguridad, difícilmente vamos a poder lograr las condiciones que esperamos de tranquilidad para la población. Es decir, tenemos que capacitarla más, sí, tenemos que generarle condiciones diferentes como seres humanos que son, porque a veces dejamos de considerar esa parte de que también son seres humanos, con necesidades, con problemas propios, pero tenemos que entenderlos como tales y tratarlos como tales. Ay, no, pero no, perdón, no. ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Perdón, Frida. presidente, yo creo que, mira, Max, yo qué veo. Digamos, yo no digo que son todos, ¿no? Que Claro. son todos. Por eso, el chiste Pero- es no generalizar, Sí, no sino generalicemos. particularizar Pero en los que realmente son corruptos. Pero dígame un acto, de verdad un acto, que el pueblo no recuerde, que recuerde como de, nos ayudó, ¿no? Nos hicieron esto. O sea, alguien decía en algún momento, es que ellos recibían órdenes, por eso Atenco, por eso Oaxaca, por eso las violaciones. O sea, no, tenemos que entender que son seres humanos, sí, pero yo no puedo entender a un ser humano que está para protegerme y que llegue y me jale de los cabellos, me lo corte y además me torture porque estaba yo protestando, ¿no? O sea, era risible y es risible verlos con su cartelito diciendo, apóyanos, somos también pueblo, ya, ahora sí son pueblo, cuando de verdad las violaciones fueron gravísimas que cometieron en Tlatlaya, en Atenco, en Oaxaca, en Chiapas, en todos lados. Cuando de repente en Tampico veías que quien encabezaba los secuestros eran policías federales, decías, o sea, y entonces es como si hubiera sido creada esta parte de esta policía para actuar en contra del pueblo. Yo no digo que sean todos, yo digo que sí hay buenos elementos, claro que los hay, como en todos lados, pero la mayoría de las acciones de la Policía Federal, perdón, pero eran violatorias absolutamente a los derechos humanos. Entonces yo no le veo, y es preocupante que ahora se sientan violados ellos cuando la situación de violaciones graves fue durante mes tras mes tras mes tras mes. ¿Cuántas quejas no hay? ¿no? Mira, Frida, somos muchos millones de mexicanos, prácticamente todos, que estamos demandando esta situación de seguridad. Son 15 días a partir de que se desplegó este programa tan ambicioso. Les propongo que volvamos a concretar esta mesa para seguir analizando y debatiendo sobre los próximos 3 meses, que fue la promesa de Andrés Manuel López Obrador cuando el Campo Marte, en el despliegue de la Guardia Nacional, empezó o prometió que se empezarían a ver resultados. Así que les agradezco muchísimo. Señor alcalde Juan Hugo de la Rosa, muchísimas gracias, alcalde por Nezahualcóyotl. También muchísimas gracias, Frida Guerrera, activista y también amplia conocida, agradeciendo también el trabajo que haces siempre en el terreno para las mujeres y para los niños. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado.